de formación, hoy sábado, se va a llamar así. ¿Cómo se va a llamar? Redo. No lo pronuncio en español. ¿Cómo es en inglés? Redo. ¿Ok? Y la apostamos a reconstruyendo la comunidad con propósito. ¿Cuál comunidad? Chivitas de ahí. Reconstruyendo la comunidad con propósito. ¿Qué queremos con esta serie? 3 cositas, objetivos claros. Objetivos claros. Con esta serie, ¿qué buscamos? Se van a dar cuenta que va a ser netamente espiritual. Porque cuando estaba orando, preparando esto, yo sentía que necesitábamos reconectarnos espiritualmente nuevamente, todos. Reconectarnos todos, yo el primero. Mi mover de Bogotá hasta aquí no ha sido fácil. Y para mí ha sido un reencontrarme con mi historia. Y reencontrarme con mi historia es reencontrarme con el lugar en donde yo conocí al Señor. Mi ciudad, de una u otra forma gente de mi parroquia, de una u otra forma personas con las que empecé el caminar hace 23 años atrás, y eso que tengo 25. ¿Lo dudan? 23 años atrás, reencontrarme con el amor. Prácticamente es como un volver al amor. Volver al amor primero. Lo necesitamos. Y es un ejercicio que lo necesita hacer el que es casado, la que es casada. Y lo necesita hacer todos los días. Porque qué difícil que es el amor, ¿verdad? Ustedes que están casadas todas y casados todos, saben mejor que yo que no estoy casado. Convivir. La convivencia es difícil. Tener al mancito roncón al lado todas las noches y soportarlo es hartísimo. Y tener, discúlpeme, me voy a usar términos del padre Joaquín, a la vieja pedorra al lado, peor. Entonces, todas esas cositas nos llevan a hay que trabajar todos los días en volver a empezar. Hay una película que a mí me encanta, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero es de una pareja que la chica tiene un accidente. La chica tiene un accidente y ella queda con un problema en la cabeza, y es que olvida todo. Al amanecer, todos los días tiene que iniciar de nuevo. Todos los días cumpleaños, es más, peor todavía porque ella estaba recién casada y al man todos los días le toca reenamorarla. ¿Sí se la han visto? Es una película hermosísima porque el man agota todo tiempo, todo para ayudarla a ella, él sabe que eso va a quedar de por vida con ella. Él sabe que ella con esa situación él tiene que lucharla todos los días, y todos los días tiene que reenamorarla, porque ella se levanta con un desconocido en la cama, y las reacciones de ella es pegarle, arrojarla, gritar, quererle pegar, defenderse, porque se siente como que, uy, ¿qué hicieron conmigo? Ella solamente recuerda a su mamá, a su papá, basta, pero no recuerda quién es él. La experiencia de Dios es así. La experiencia de Dios y la experiencia de la vida cristiana es así. Por eso la experiencia de la comunidad tiene que ser así. La experiencia de la iglesia tiene que ser así. Para muestra un botón, todos los que estamos aquí estuvimos ayer en misa. ¿Recuerdan cuál fue el texto del evangelio de ayer? No de quién, de cuál evangelista era. El evangelista era Juan. Pero ¿recuerdan cuál es la pregunta del Señor? Y ustedes recuerdan, ustedes recuerdan en qué lago se encontró ese acontecimiento bíblico. El Tiberiades, que es el mismo lago, el mar de Galilea, es el mismo lago visto de diferentes formas, pero resulta que poner el escritor sagrado, el que
fue en el lago del Tiberíades. Es decirle al lector para el que fue escrito ese texto, oiga, en el lugar donde todo inició. En el lago Tiberíades, en el mar de Galilea, fue donde Jesús llamó, fue donde Jesús predicó, fue donde los apóstoles tuvieron el primer encuentro visual con Jesús. Fue donde fueron seducidos por Jesús. Ellos no fueron seducidos por Jesús cuando lo veían operar milagros, cuando lo veían haciendo sanidades. No. Su encuentro fue un encuentro verbal, visual, y se volvieron testigos de alguien que estaba ofreciendo una propuesta de fe. Todo es de volver a empezar. Ayer nos decía el Padre, hermosamente Augusto nos decía, que ellos quisieron volver otra vez a sus andanzas, ya, se sintieron frustrados porque el proyecto de Jesús, en el que ellos habían visto un gran personaje, se había venido abajo porque lo habían matado. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues vamos, nosotros volvemos a lo que sabemos hacer. Si hubiesen sabido vender helados, hubiesen ido a vender helados. Si hubiesen sido solo profesores, hubiesen ido como profesores. Pero entonces, desde esa realidad, Jesús, porque fue la realidad, Jesús vuelve a empezar a reconstruir la historia. 3 objetivos. ¿Cómo reconocer lo que Dios está haciendo? Primero, durante estos 3 días buscamos depurarnos de muchas cosas para poder reconocer lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo con nosotros, chivitas de Él. Lo que Dios está haciendo con tu vida y con mi vida, que nos cuesta. Porque nos es muchas veces más fácil llegar acá, rezar rosario solamente, o coger la novena, que no está mal, pero quedarnos con ella. ¿Me hago entender? Primero, ¿cómo reconocer lo que Dios está haciendo? No solamente reconocer, sino cómo, segundo, cooperar con lo que Dios está haciendo. ¿Cómo me involucro yo? ¿De qué manera me involucro yo? ¿Cómo tengo que estar yo para involucrarme en eso que Dios está haciendo? Porque es que no es obra del Padre Joaquín, no es obra de Armando, no es obra de Leo, de Margarita, no es obra de Zulma, no es obra de Julio, no es obra de Juan Pablo, no es obra de ninguno de nosotros. Es la obra de Dios en una comunidad específica. Eso es lo que yo leo acá. Eso es lo que yo he visto acá. ¿Tú no conocías el librito rojo? Hay que sacarle copiecita así. Yo no conocía el azul, pero el rojo sí lo he leído. Eso es de estudio personal, de lectura, ¿ya? Pero más que ir allá, tenemos que dar un paso más. Eso está aquí. Por eso les invité que las trajeran en las Sagradas Escrituras. Es reconocer lo que Dios nos dice aquí. Y esto es representación del magisterio. Esta es la encíclica Evangelii Gaudium. Lo que es el proyecto de Dios. Entonces, ¿cómo cooperamos nosotros con lo que Dios está haciendo? Y tercero, ¿cómo llegar a ser más habilidosos al montar una ola de bendición de Dios? ¿Cómo ser más hábiles, más estrategas, más soñadores, más visionarios, sin tener topes? Porque el problema de nosotros es que nos vamos teniendo topes. Yo, por ejemplo, en estos días quise dar una vuelta así como daba unas vueltas de pequeño y me di cuenta que por falta de práctica, yo ya dije, no puedo. Me puse un tope. En la vida nosotros estamos llenos de topes y para las cosas de Dios, mucho más. El mayor de los topes que hay en las comunidades, piensen en las comunidades parroquiales donde muchos de nosotros hemos estado, es que siempre lo hemos hecho así. Es que así se tiene que hacer porque siempre ha sido así. Y como siempre ha sido así, pusimos tope
Y entonces quedamos haciendo cosas para gente que se sintió confortablemente cómoda, ¿ah? Y no quiso más. ¿Me hago entender? Pero también, Pablo, perdón, es la referencia y los celos de los hermanos con uno mismo, o en pequeñeces. Por ejemplo, el día que nos tocó a nosotros, que fue el jueves al colegio, pues todo nos entregaron, pues todo, como dice, todo bonito. Era un grado de 11, que el padre Jesús Enrique hizo que llevaron a los muchachos, pero es lo difícil que es uno citar a un niño. Hoy en día, en cambio, los muchachos de 11 ya están más comprometidos, se está haciendo un trabajo en el colegio que cada mes se lleva un grupo determinado, bueno, el rosario, etc. Pero también por ejemplo, desde el jueves preguntando a nosotros qué nos tocaba y no apareció la otra y la referencia. Si eso es de uno que está, entonces llega una persona sedienta de Dios, ¿qué hace? Sale y se va. Obvio, es eso, porque resulta que, y eso es algo que usted, como muy agrandado. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener presente aquí, aunque no era tema, no es sí. tema de hoy, sino para el segundo tema. Es ver cómo tenemos nosotros que salir de dejar de pensar en nosotros para empezar a pensar en un fulano, llamémoslo fulano, que sabemos identificado, sabemos cómo es él y que no es igual que nosotros y que espera algo mucho más de nosotros. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Que siempre ese fulano espera mucho más y nosotros necesitamos ir por ese fulano. ¿Por qué? Porque Dios dijo, id. No dijo, venid y nos estabilizamos. No, sí, el ven y ¿cómo es? Ven y verás. Eso lo dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntan, hey, ¿y eres tú verdaderamente el Cordero de Dios, el que tenía que venir, el Mesías? Entonces Jesús le dice, ven y mirás, ven y miras, ven y te das cuenta. Y lo que le estaba mostrando es un estilo de vida. Y el estilo de vida que enseñó Jesús es un estilo de salida. Bendito sea el Papa Francisco, que nos está invitando a la iglesia a que vayamos en salida por aquellos y no esperemos a que lleguen otros. Tremendo, es un reto. Pero desde algo que nos falta todo, desde la humildad. Obvio, hay mucha tela para trabajar acá, mucha tela para trabajar. Listo, entonces tercer objetivo, cómo llegar a ser de mayor habilidad al montar una ola de bendición de Dios, ser una cosa de impacto, una cosa de impacto. Empecemos hablando, hoy es necesario identificar el problema, ¿ya? Muchas comunidades y quizás nosotros en Chivita Days corremos el riesgo de hacernos la pregunta equivocada, y la pregunta es, ¿qué hará crecer nuestra comunidad? Esa es una pregunta equivocada. Y yo traía esto a colación y lo plasmaba aquí en mi agenda. ¿Por qué? Porque recuerdo que el padre Joaquín nos metió en ese reto para el próximo año: hacer crecer a Chivita Days. Y entonces empieza uno a preguntarse, ¿qué hará crecer nuestra comunidad? Y hacernos esta pregunta es comprender mal el punto, es no comprender el punto. Es no comprender el punto. Dios es el único que puede hacer crecer a su comunidad. Es la experiencia de la iglesia. La iglesia se ha sostenido por más de 1970 y pico de años por encima de los errores humanos, de las crisis, de las dificultades. Es más, todas ellas han sido como una plataforma para que la gloria de Dios aparezca. Es lo que a veces nosotros no entendemos en nuestras vidas. Las crisis, las catarsis, todas esas situaciones que tenemos. Dios es el único que puede, Dios es el único, como es Él quien ha hecho que la iglesia toda hasta el día de hoy subsista a pesar de nuestros errores humanos. La pregunta correcta para identificar el problema y que necesitamos hacernos hoy es:
¿Qué impide el crecimiento de nuestra comunidad? ¿Qué impide? Porque usted puede vender muchas arepas, vender muchas empanadas, usted puede rentar, como el proyecto que hablábamos de rentar la sede social. Usted puede, mi hermano, mi hermana, usted puede hacer muchas actividades. Y posiblemente ellas no sean fructíferas con respecto a lo que queramos. En cambio, si vamos a terminar, discúlpenme la palabra que voy a usar, pero vamos a terminar como chupito de guardería, el único chupo de una guardería. Recontra extremadamente mamados. Y vamos a sentir que luchamos en vano, y vamos a sentir que de verdad esto no vale la pena. ¿Cuáles son las barreras, los topes que están bloqueando las olas que Dios desea enviar en nuestro camino? ¿Cuáles son esos obstáculos e impedimentos que están estorbando el crecimiento? Son preguntas que tenemos que hacer. No tenemos que hacer. Primero acá le estamos apostando al ser antes que el hacer. Es importante esto, el ser. Esto me está hablando de identidad. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo me entiendo yo? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de creyente soy? ¿Qué clase de comunidad? Hablemos de comunidad. ¿Qué clase de comunidad soy? Y tenemos mucho que cuestionar. Empecemos desde lo particular a lo general. Somos bautizados. Si somos bautizados, somos hijos de Dios. Segundo, por ser bautizados nos inscribimos también al catolicismo. Somos católicos. ¿Qué clase de católico soy? Tercero, soy miembro de una comunidad específica. Chidei. Conozco Chiritas Dei. ¿Qué es Chiritas Dei? Y entonces aquí preguntamos: ¿somos Renovación Carismática Católica? ¿O me equivoco? ¿O somos Legionarios de María? ¿O somos neocatecúmenos? Esto me habla que acá hay una diversidad, pero hay una unidad. Diversos porque son varios grupos dentro de la gran familia católica. ¿Ven? Conozco la iglesia. Conozco la iglesia. La iglesia no es solamente ir a misa. La iglesia no es solamente llenarnos de sacramentos. Pregunten en las parroquias cuántos inscritos hay en las partidas de bautismo. Solo las partidas de bautismo. Y pregunten a ver si son coherentes las misas que hay con la cantidad de feligreses que llegan a las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Todas esas realidades tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros ser. Pero resulta que esto no es tema para mí hoy. Por eso les digo, hay que leer. Nosotros no somos, aunque son profesores, pero en Dorada no se tiene mucho la cultura de la lectura. Cuesta mucho leer. Yo soy amante de la lectura. Yo creo que la gente que ha ido en estos días al apartamento donde estoy viviendo debe mantener como, porque yo mantengo siempre libros tirados en el escritorio. La Biblia, uno de ellos. Leer, ¿qué es? Ahora, ¿y de dónde leemos? ¿Qué material, qué clase de material leemos? Empecemos: Biblia, catecismo, documentos de la iglesia, para conocer todas estas realidades. El libro rojo, el libro azul, conocer todo esto, ¿ya? Ser, la identidad. Pero además entonces entendemos que todas las cosas que tienen vida crecen por sí solas. Todo lo que tiene vida crece. Es lo natural que ocurra en un organismo viviente si se encuentra sano. Si no crece es que algo anda terriblemente mal. Estamos hablando de crecimiento. La falta de crecimiento generalmente indica una situación de falta de salud.
y posiblemente una enfermedad. De la misma manera como las comunidades cristianas, como la iglesia, es un organismo vivo, es natural que crezca si se encuentra sana. La comunidad es un cuerpo, no un negocio. Es un organismo, no una organización. Y por ende tiene que crecer. Tiene que crecer. Porque lo que está vivo, crece. Una lógica, sencilla lógica. En la iglesia o en las Sagradas Escrituras, que no se habla tanto de crecimiento, en la iglesia y en las Sagradas Escrituras, el término adecuado para hablar de crecimiento se llama el discipulado. Es un mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos. ¿Sí lo escuchó? Lo leíamos el domingo pasado, día de la Ascensión. Vayan. Es el gran mandamiento del Señor. Es la gran visión del Señor para la iglesia. Es la gran misión de Dios para la iglesia. Ir y hacer discípulos a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir a ser discípulos. El discipulado es, y ya trae implícito la palabra crecimiento. Hablar de discipulado es hablar de crecimiento. Hablar de vida, hablar de crecimiento, hablar de discipulado es hablar del proyecto de Dios, es lo que Dios quiere, es el propósito de Dios para todas las comunidades de la iglesia, para todas las comunidades. No es exclusividad de unos pocos, no, es exclusividad de un total que se llama iglesia. Miren, yo he aprendido algo, les cuento. A mí me da mucha risa esto porque es primera vez que estoy con la gente de La Dorada predicando o formando, y esto es lo que yo hago normalmente en Estados Unidos, pero a mí me da mucha risa porque en Estados Unidos a mí me invitan, por ejemplo, los grupos neocatecúmenos, los de la Legión de María, y ellos saben que yo soy de la línea carismática. Me invitan los grupos de la Renovación Carismática, los últimos que me invitaron fueron focolares, y saben que yo soy de la línea carismática. ¿Y por qué? Porque yo cuando voy no voy a hablar a una secta o un movimiento carismático, yo le voy a hablar a una realidad católica. Yo soy católico antes de ser carismático. Es más, soy católico carismático. Yo no puedo pretender de sentirme más o menor que Emaús, más o menor que Lazos de Amor Mariano, más o menor que las divinas adoradoras del Espíritu Santo, más o menor que los vicentinos. No, porque somos la unidad en medio de la diversidad. Y aquí el mandato del Señor es ir a ser discípulos. Lo que hay que cuestionarnos nosotros, porque nosotros no podemos mirar a otros sin antes mirar la vaiguita del ojo, es cuán discípulos somos nosotros verdaderamente de Jesús. Eso es una cosa fundamental. Ser discípulos ¿de quién? ¿De quién soy discípulo yo? Ahí están los amigos de Joaco. El grupo que abrieron en Facebook. Los amigos de Joaco. ¿Qué son los amigos son el grupo solamente de Children's Day? ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender? Somos discípulos de Jesús. Jesús es nuestro maestro, el único. Es el único. Entonces, si una comunidad se encuentra viva y si no está creciendo, sí se está muriendo. Peligroso. Si una comunidad que está viva no está creciendo, se está muriendo. Y es lo que yo pude ver cuando el padre Joaquín estaba hablándonos eso en Palma Real. Si no vengo el próximo año y tal cosa, un reto tremendo. ¿Cuál es el querer de Dios? Pegarnos un sacudón. Y me encanta esto porque el padre Joaquín podría decir, ustedes tienen que hacer esto. Y nunca ha sido así.
O si lo fue así, yo no sé. El cuento es que hay una urgencia. Pero la urgencia no depende ni de Margarita, ni de Leonardo, ni de Armando, ni de Julio. No depende solamente depende de todos. Porque como es un organismo, el organismo, ¿quiénes son profesores acá de ciencias naturales? Hablemos de un organismo. ¿Ah? Una célula. Ok. ¿Cómo está compuesta una célula? Un núcleo. ¿Qué más? Pues depende si es animal o vegetal la célula. No importa. Bueno, pues tiene mitocondrias. Tiene bichitos. Sí. ¿Qué más? Tiene más bichos. Tiene más bichos y otros más bichos y otros más bichos. Y está cubierto todo con esto así. eso. Y así, ¿cierto? Las capas. Es vital esto. Porque es en función todo. Uno no puede esperar que este se mueva para que los demás también se muevan. No. Y son millones. Nada. Todos tienen que estar haciendo su función. Todos, cada uno tiene que estar haciendo su función. Obviamente, nosotros que somos un organismo vivo, intelectual, de intelecto, tenemos que proyectar y que planear y todo esto, pero necesitamos ir mucho más allá de esta idea limitada de organismo. Lo que yo quiero decir con esto es que necesitamos ejercer un papel protagónico sin buscar el protagonismo, porque son cosas diferentes, ¿no? No se me entretengan. Buscar un papel protagónico en donde todos actuamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? En donde todos participamos, en donde todos nos involucramos, pero no solamente con actos de piedatismo, no solamente con cosas muy secas, sino cómo podemos nosotros movilizar para hacer una generación de impacto, para poder transformar, para poder llegar, y eso involucra nuestra propia vida y cambiar nuestras estructuras y movilizarnos, porque es que Dios es así. Dios mueve el piso, Dios nos sacuda. Yo no me hubiese movido de Bogotá y no hubiese entendido cosas que Dios me está pidiendo si a mí no me dice un día el señor del apartamento: Juan, ya vendí el apartamento. Y yo me fui para allá 8 días en Bogotá y me puse a chillar casi todos los días peleando con el Señor. Yo, ¿qué quieres conmigo? Decime. Y poco a poco, bueno, ya el fin de semana, esta semana que estoy hablando con Padre, digo, pues tuve otras luces, ¿ya? Pero las cosas son así, los moveres son así de Dios. Uno tiene que estar, y eso que hiciste me gustó, uno tiene que estar así, como, ¿qué está pidiendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está llevando a hacer Dios aquí en esto? A veces nos está pidiendo cambiar el carácter, nos está pidiendo, de hecho Dios cuando empieza a tratar con el hombre, empieza a tratar con el carácter todos los días. Los caracteres pasivos, los que somos agresivos, de los que somos impulsivos, etcétera. Dios, hiperactivos o adormecidos, todos. Dios quiere tratar eso, cambiarlo, porque Dios cuenta con toda nuestra realidad, con nuestra humanidad. El Dios que nos creó a nosotros y nosotros no puede salvarnos. Oiga esto tan bonito, lo decía San Agustín. El Dios que te creó a ti, sin ti no te salva. San Agustín. El Dios que te pensó, que te soñó, que te hizo realidad creándote, también busca tu participación para poder alcanzar tu salvación. Es decir, tú tienes que trabajar en tu salvación. Tremendo. ¿Por qué? Porque Dios lo que está diciendo es que tú y yo somos vivos y necesitamos crecer. ¿Crecer hasta dónde? Hasta la estatura del varón perfecto Jesucristo a nivel personal. Pero comunidad, a crecer hasta ser verdaderamente comunidad de discípulos misioneros, una realidad que la iglesia se está planteando desde Conferencia Episcopal Latinoamericana, Aparecida, quinta Conferencia Episcopal del Obispado Americano en Aparecida. Hay un documento que se llama así, Aparecida.
Ojalá que lo tengamos descargado en el celular, porque la próxima vamos a leer un numeral, Aparecida, el documento conclusivo de Aparecida. Es pensar en que somos discípulos misioneros para que nuestros pueblos tengan vida en Jesucristo. No hay de otra. No hay de otra. Bueno, de la misma manera, cuando en la comunidad se desequilibra, no crece, la enfermedad tiene lugar. Muchas de esas enfermedades están ilustradas e identificadas en las 7 iglesias del Apocalipsis. La salud solo tendrá lugar cuando todo vuelva a su equilibrio. Cuando todo vuelva a su equilibrio, la salud tendrá lugar. El punto clave para las comunidades creyentes de esta generación será su salud, no su crecimiento. Por eso necesitamos ser una comunidad saludable. Usted y yo, vistos en comunidad, no solamente en individualidad, sino vistos en comunidad. Si tenemos una comunidad saludable, se va a impactar. Miren, una experiencia bonita que tuvimos nosotros en el Triple C. ¿Sí saben qué era el Triple C, no? El grupo juvenil de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué teníamos nosotros? Yo me acuerdo que en medio de nuestras humanidades individuales y de nuestros arrebatos individuales, nosotros éramos una comunidad que nos amábamos, nos aceptábamos y andábamos siempre juntos. A nosotros la gente no nos veía pelear, ni siquiera a mí con Juancho, que era mi eterno enemigo. Nunca. La gente se vino a dar cuenta, algunos solamente se vinieron a dar cuenta que Juancho me cabraba bronca y todo porque un día llevó unos huevos pichos para una alborada de las que hacíamos nosotros en Navidad. Y entonces los muchachos se dieron cuenta, me acuerdo que estaba Gonzalo Godoy, y fueron y lo cogieron y lo llevaron y lo metieron en un caño. Fue como el desquite, una comunidad que en medio de que sabían cuáles eran nuestros pecados, sabían cuáles eran los errores, sabían cuáles eran nuestras debilidades, nunca nos señalábamos, nunca nos atacábamos, en cambio sí nos veían andar de pipí cogido por la avenida. Y nos íbamos a bailar. Y el domingo teníamos a gente con la que habíamos bailado, la teníamos en el grupo de oración, porque si recuerdan bien, los sábados nos reuníamos en comunidad juvenil, y el domingo teníamos el grupo de oración. Y entre semana nos veían siempre juntos. Uno salía en la casa con los amigos del grupo juvenil. A Dora Elena le daban permiso en la casa porque salía con Juan Pablo, con Juliana, con Peter, o si no daban, no salían a rondear. O no salían a pasear. Porque nos veían. La comunidad era eso. De la comunidad primitiva se decía: mírenlos cómo se aman. Mírenlos cómo se respetan. ¿Qué es lo que la gente mira? Eso, el amor. Una comunidad sana. No porque sus miembros estén, no. Usted puede estar sano, usted, yo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos virus por ahí, ¿verdad que no? ¿Qué es la gripa? ¿Qué? Llenos de virus. Y qué paradoja, que muchas de esos virus, la única manera como pueden quitarse es inyectando el mismo virus. El punto clave para las comunidades creyentes de esta generación será su salud, no su crecimiento, pues si solo nos concentramos en el crecimiento, perdemos el punto clave, es decir, la expansión espontánea de Chivitalco. Cuando las congregaciones, las asambleas, los grupos son sanos, crecen en la forma en que Dios espera. Las comunidades sanas no necesitan trucos para crecer, crecen naturalmente. Colosenses 2:19. ¿Quién tiene por ahí la Biblia? Creo que todos, ¿verdad? Colosenses 2:19. Dice:
En lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Voy a leerlo desde el 17, dice: todo esto es sobra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la realidad? El cuerpo de Cristo, la comunidad. Pensémonos, chivitas, ven, como miembros del cuerpo de Cristo. Podemos ser ojos, podemos ser manos, dedos, pies, podemos ser cualquier parte del cuerpo de Cristo, ¿listo? Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio, vanamente hinchado por su mente carnal. Dos cosas hablan ahí. Habla de la religiosidad. Habla de la religiosidad. La religiosidad en este caso es el piedatismo. Tanto que el Papa está hablando últimamente, que nos hemos vuelto una comunidad, la iglesia, nos hemos vuelto una comunidad de gente muy devotas, ¿ah?, a los santos, a los rezos de rosarios, a las novenas, que no están mal, pero sin una vida transformada. Y eso lo va haciendo uno esclavo religioso a mentalidad de los judíos, es decir, conocedores muy bien de la ley, practicaban la ley, pero perdieron el espíritu de la ley. Hasta tal punto de que ellos decían, dice la ley, que en el día sábado, el Shabbat, solamente se puede dar 655 pasos, y ellos daban 655 pasos. Y si en el 656 pasos lo tenía que moverse para llegar y auxiliar a un hermano que estaba indefenso, ellos no se impedían. ¿Por qué? Porque la ley decía que tenía que hacer ¿cuántos pasos? 665 pasos. Otra de las historias más conocidas de las Sagradas Escrituras, Jesús la usa para hablar precisamente acerca de ese espíritu de religiosidad. Habla Jesús que un día un hombre salió de Jerusalén y en el camino lo abordaron, lo atracaron y lo dejaron por Chicuca, y ahí tirado. Salió de Jerusalén, no, mentiras, subía, el hombre venía para Jerusalén, y el que venía era un sumo sacerdote. Lo vio, siguió de largo y llegó a Jerusalén. Después venía un fariseo, llegó, lo vio, siguió de largo y se fue para Jerusalén. En cambio apareció, tercer personaje, un samaritano. Lo vio, se agachó, lo limpió, lo curó, lo vendó, se lo echó encima, lo llevó al hotel más cercano, le dijo ahí al Señor: cuídemelo, aquí le dejo esta platica, si hace falta más cuando regrese le pago, y me voy. ¿Qué le estaba enseñando Jesús ahí a la comunidad? Estaba primero que todo atacando a dos grupos, dos castas, la política y la religiosa. La intelectual política, la de las leyes, que era la de los fariseos. Los fariseos no es lo que nosotros decimos hoy, usted hace mucho fariseo. Pero que se pegaban a la El ley. fariseo era el que conocía la ley, era como el leguleyo, el abogado de la época. Se pegaba a la ley, se la aprendía y todo, y así tenía que ser, y punto, no más. Como los testigos. Y obviamente este fariseo sabía la ley, y él no se agachó a auxiliar a ese que estaba atropellado, porque la ley misma le prohibía tocar a una persona de sangre, untada de sangre. Él lo hizo bien, por eso se fue. Pero ataca al movimiento religioso, a la casta religiosa, y pone a un sumo sacerdote. Dice que el sumo sacerdote llegó, lo vio, y chavito, conmigo no fue. Y claro, el sumo sacerdote hizo bien, porque la misma ley enseñaba de que si usted tocaba a esta clase de persona era impuro, impuro, impuro. El tope de las impurezas. El tope de las impurezas, tremendo. El tope de las impurezas.
Todo esto, mis hermanos, es lo que el Señor. Entonces está diciendo acá, versículo 19, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de las junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar el crecimiento en Dios. Es Dios. Vamos a retomar así rápidamente, y creo que no va a ser tan rápido, pero voy a dejar en stand-by para la próxima reunión. Vamos a empezar a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Quieren conmigo, por favor, al libro del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3? Voy a hacer las dos introducciones, que son los contextos bíblicos y el contexto de las 7 iglesias. ¿Listo? Y les voy a dejar tarea. 2 y 3. ¿Listo? 2 y 3. Ok. Las 7 iglesias. ¿Lo tienen ahí? Ok. Contexto bíblico. Decimos del libro del Apocalipsis que es el último libro de la organización bíblica. No quiere decir que haya sido, posiblemente no haya sido el último libro que se haya escrito. Posiblemente no haya sido. Se escribió más o menos hacia el 70 de la era cristiana. Se cree, aunque algunos biblistas han dicho lo contrario, se cree que fue escrito por el evangelista San Juan, que habiendo pasado sus últimos días en la isla de Patmos, tuvo visiones y se encargó de plasmar lo que había vivido allí en su cautiverio, en su zona de castigo, por decirlo así. Estamos hablando de que había ocurrido, hacia el año 50 había ocurrido la persecución de Nerón. Cristiano que encontraran, al papayo fue a dar. Y veníamos con épocas no muy fáciles. Los primeros siglos de la era cristiana es una época de mártires. Pero Juan Pablo, lo que estamos viendo hoy con la yihad, con ISIS. Estamos retornando también, sí. Es verdad. Y entonces, ¿qué ocurre acá? Posiblemente se conserva el nombre válido de Juan y se creería que es el evangelista Juan, aunque algunos biblistas han optado por pensar que posiblemente haya sido otro Juan, y se le dio continuidad y se pone dentro del gran corpus joánico, es decir, los escritos de Juan. ¿Cuáles serían los escritos de Juan? El Evangelio, las 3 cartas de San Juan, y atribuyéndole también el Evangelio, el libro del Apocalipsis. Entonces se pone en ese contexto. Es un lenguaje, el lenguaje que usa el autor es un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es un género literario. Es un género literario que está lleno de sueños, de visiones, de recursos como los colores, los números, los signos cósmicos, las figuras humanas, las alegorías, claro. Es un lenguaje a veces que tiende a la confusión, pero es un lenguaje que hablado en figuras literarias. ¿Y qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental de este libro? A ver, es un libro en verdad, que no es un libro para tener miedo. Porque es que todo el mundo dice el Apocalipsis y lo relacionamos con fin del mundo, con destrucción, con caos, con... exacto. Lo pensamos como las profecías de Nostradamus, las profecías de la Virgen de yo no sé qué, las profecías de San yo no sé qué, y todo es así, estilo muchas cosas por ahí, ¿no? Y el libro del Apocalipsis en sí es un libro de ternura. Un libro de ternura con un lenguaje pintoresco, un lenguaje cifrado. Es el libro de la consolación, es un libro de la esperanza. Esto es vital para poder entender la de las 7 iglesias. Por eso me di en la necesidad de hacer la introducción, el contexto bíblico por lo menos. Es un libro cargado de victoria por y desde la resurrección. Por eso el eje transversal de todo el libro del Apocalipsis es una esperanza victoriosa en el resucitado. El libro del Apocalipsis fue para escribirle a la comunidad que estaba viviendo en medio de la persecución: miren,
no importa que haya persecución, porque Jesús está vivo. Jesús está resucitado, Él es el que vence y vencerá, aunque tengamos que pasar también nosotros por nuestra pasión y por nuestra muerte. Era el libro que los alientaba a esa comunidad de mártires, de aquellos hombres que también nos debería alentar hoy a nosotros, a que ellos pudieran estar aguerridos, fortalecidos, cuando soltaban en el Coliseo, bueno, dicen que no fue en el Coliseo, sino en la gran explanada romana, cuando soltaban a los gladiadores y a los leones, y se iban estos a comer a los cristianos, ¿ah? Y ellos se mantenían ahí, incólumes, no corrían, no se movían, porque esperaban en el Señor, así murieran. Ellos sabían que eran ciudadanos no de este mundo, sino de la eternidad. Toda esta realidad hay que entenderla. Cristo resucitado, Señor y dueño de la historia, y que tiene un mensaje para la totalidad de la iglesia. Esto es el eje transversal, ¿ya? Los tiempos de tribulación llegan, la iglesia ve sus tiempos hostiles, y en esto también se convierte en algo como a futuro. No es una época exclusiva en la que escribió el profeta, el agiógrafo o escritor sagrado del libro del Apocalipsis, sino que se tiene también a nuestros días. En esto también podríamos decir que se vuelve apocalíptico, ¿no? Algo que está por venir, ¿no? La gran noticia es que la victoria de Cristo y los suyos es segura, aunque como su Señor tengamos que pasar por la pasión y muerte. Y después, al final de los siglos, vendrá el final glorioso y gozoso. El final tiene la forma de una boda del Mesías Cordero con la iglesia. ¿Qué somos nosotros? La iglesia, y somos el amigo del novio. Somos parte de la iglesia, pero somos amigos del novio. Y como amigos del novio, nosotros nos volvemos en mostrar a otros al novio. No que se queden con nosotros, sino que se queden ¿con quién? Con el novio. ¿Y quién es el novio? Jesús. Jesús. Ahora hagámosle el contexto a los 7 capítulos, a las 7 iglesias. ¿Listo? Y esto ya les va a quedar de tarea para dentro de 15 días. Dentro de 8 días hay una reunión normal, pero yo el próximo fin de semana estoy en Bogotá con el padre Guaco, y después algo para Bucaramanga, para otra actividad. Entonces, por eso hablo que entre 15 días. Entonces, ojo, las 7 iglesias no son especiales. Ojo, las 7 iglesias no son nada especial, no son nada simbólicas. Son 7 comunidades, como otras muchas más que habían en la época, de las cuales el escritor sagrado se siente padre de ellas, custodio de ellas, las tiene que cuidar, les tiene que hablar, y él se atribuye o se sabe llamado, se entiende llamado, escogido por Dios para velar por esas 7 comunidades. Pongámosle un ejemplo sin decir que es así. Monseñor Oscar Aníbal es el obispo de esta diócesis, y esta diócesis comprende unas más, otras menos: Chaguaní, Caparrapí, La Dorada, Guaduas, Manzanares, Pensilvania, Samaná, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si Monseñor Oscar Aníbal quisiera escribirle una carta a estas 7 iglesias de las muchas otras que hay. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro: estas 7 iglesias no son especiales ni simbólicas, sino que representa un símbolo en las Sagradas Escrituras de todas las otras comunidades de la Iglesia Universal. Es un símbolo en las Sagradas Escrituras, y el número 7, en las Sagradas Escrituras
quiere decir un número de perfección, de totalidad. El número 7 en las Sagradas Escrituras es perfección o totalidad. Ya dijimos que el lenguaje apocalíptico habla con simbologías, ¿verdad? Entre ellas la parte de los números o de los colores. El color blanco, el color morado, el color rojo, los ancianos con cabellos, yo no sé, dorados, con vestiduras blancas. El número 7 aquí lo que indica es que son iglesias que representan a la iglesia universal, con virtudes, ojo esto, con virtudes y defectos, en medio de los desafíos creados por la religión imperial romana. Sus problemas son los mismos de las otras muchas iglesias. Son 7 iglesias representándonos a la iglesia universal. La comunidad Chivitas Day de Dorada no es igual a la comunidad de Bogotá, no es igual a la comunidad de Barranquilla, no es igual a la comunidad de Chile, no es de Costa Rica, no es igual a la comunidad de Barcelona. ¿Me hago entender? Pero cada una tiene sus virtudes y cada una tiene sus defectos. La tarea es diagnosticar, leer y diagnosticar las enfermedades de esas comunidades. Son 7 iglesias, vamos a diagnosticar 7 enfermedades de las mismas. Eso es lo que nos va a ayudar a reconstruir la comunidad. Voy cerrando esto. Es lo que nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que si necesitamos crecer, mejor, de que la vida, un organismo vivo, crece por sí solo. Si no ha crecido es porque está ¿qué? Enfermo, se está muriendo. Vamos a descubrir qué son esas enfermedades. No quiere decir que veamos cuáles son las enfermedades nuestras Civitas Day dentro de allí, no. Es ver las comunidades, mirar las enfermedades de esas comunidades. No pensemos en Civitas Day. ¿Listo? No pensamos en Civitas Day. Pensamos, ¿por qué? Me voy a atrever a leer 2 numerales de Evangelii Gaudium, del numeral 76 y 77. Es el mismo Papa el que nos propone eso. El mismo Papa. Numeral 76 y 77 dice: siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la iglesia. No quiero detenerme ahora a exponer las actividades de los diversos agentes pastorales, desde los obispos hasta el más sencillo y desconocido de los servicios eclesiales. Me gustaría más bien reflexionar acerca de los desafíos que todos ellos enfrentan en medio de la actual cultura globalizada. Todo entendido hasta ahí, ¿verdad? Pero tengo que decir, en primer lugar, y como deber de justicia, que el aporte de la iglesia en el mundo actual es enorme. Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la iglesia y por los propios no deben ser olvidados. No deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor, ayudan a tanta gente a curarse o a morirse en paz en precarios hospitales, o acompañan personas esclavizadas por diversas adicciones en lugares más pobres de la tierra, o se desgastan en la educación de niños y jóvenes,
o cuidan ancianos abandonados por todos, o tratan de comunicar valores en ambientes hostiles, o se entregan en muchas otras maneras que muestra ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida y su tiempo con alegría. Ese testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi propio deseo de superar el egoísmo para entregarme más. Hago un alto acá. ¿Qué quiere decirnos el Papa aquí? Que es una cuestión determinante el carácter. Una cuestión determinante el carácter. Superar el egoísmo para entregarme más. Juan Pablo, ahí está el primer mandamiento, el amor. Yo ahora con muchachos que estudian en la Granada para ser politólogo y nos llevó el profesor a Altos de Cazucá. Y ellos tienen aportes de Holanda, de una ONG y de Suiza. Y el chico me decía que esos megacolegios, no tenemos otro megacolegio de esos acá. Y como los mismos muchachos se roban los cables de los magos, son los mismos muchachos, cómo lo miraban a ellos de feo. Y decía, yo no sé por qué esos profesores están allí. Y yo, muy sencillo, por amor y por vocación. Pero yo le digo, porque es que ese no es el lugar suyo. Nos roban a los mismos profesores. Ah, sí, eso sí. Es decir, la cuestión familiar, es decir, ¿por qué están allá ellos? Por amor, por nada más. Y es que bien terrible enseñar allá. Viene este punto 77, que es el importante aquí. No obstante, como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo por la cultura globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Por eso fue que traje a colación estos dos numerales. Reconozco que necesitamos crear espacios motivadores, ojo con esto, y sanadores para los agentes de pastoral, para nosotros. Lugares donde regenerar la propia fe en Jesús crucificado y resucitado, donde compartir las propias preguntas más profundas y las preocupaciones cotidianas, donde discernir en profundidad con criterios evangélicos sobre la propia existencia y experiencia, con la finalidad de orientar al bien y a la belleza las propias elecciones individuales y sociales. Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre algunas tentaciones que particularmente hoy afectan a los agentes pastorales. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos nosotros para poder reconstruir o rebuild, necesitamos para reconstruir la comunidad con propósito, necesitamos identificar enfermedades. Y nos vamos a valer a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son las enfermedades. Vamos a diagnosticar esas enfermedades que aparecen en la Sagrada. No las soluciones, las enfermedades. No entiendo esta palabra, tranquilo, tómese la molestia y busque un diccionario. Yo sé que no todos tienen diccionario bíblico, pero lo pueden buscar por internet. El término que no. ¿Quién es Jezabel? ¿Quiénes son los niconamitas? ¿Quiénes son tales? Tal cosa. ¿Quién fue tal personaje? Entonces, así. Poco a poco. La tarea es esa. Identificar por qué. Porque si el cuerpo viviente no crece naturalmente, es porque se encuentra enfermo. Y la enfermedad puede derrotar y llevar a la muerte. Necesitamos identificar enfermedad para saber cuál medicina aplicar. Porque el caso no es hacer, sino que ser. Gracias, hermanito. Sino ser. Porque siendo comunidad sana, el crecimiento va fluyendo.
sin necesidad de preocuparnos qué hacer. Nos gusta mucho hacer ofrendas, hacer novenas, hacer rosarios. No es malo, ojo con ello, no es malo. Pero ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Pero es como, que es que como si la gente no ve que hagan, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y entonces hay que se ponen en la tarea de seguir el juego a la gente, Claro. de que hagamos, y el que hace más espectáculo, allá corremos. El que hace las cosas maravillosas y las cosas, la gente se va para allá porque a la gente le gusta eso. No, y es que tenemos primero que todo tenemos que ser para poder hacer. Porque si no todo el mundo va a empezar haciendo, siendo cada uno lo que quiera. Exacto. Sin descubrirse como católico, sin descubrirse como carismático, y como el que no sabe o no tiene un objetivo claro, cualquier camino le sirve. ¿Cierto? Es eso. Entonces vamos a empezar a reconstruir, entendiendo que tenemos que sanear. No quiere decir que todas las 7 iglesias vayan a contar la realidad de nosotros como comunidad. Puede ser que una comunidad sea la que nos identifique más, sea que una comunidad nos vaya a cuestionar más, como puede ser que 2 o las 7 nos identifiquen más. Y si ustedes se quieren leer, les encanta leer de la Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, desde el 77 para adelante empiezan las enfermedades que el Papa ha visto también dentro de las comunidades. Eso como un plus, porque me interesa ahorita trabajar lo de la Biblia, los de las 7 iglesias. Es tremendo lo que yo he estado descubriendo en